Bienvenidos a Escudriñando la Palabra, el podcast donde exploramos las riquezas de la Palabra de Dios y descubrimos cómo aplicar sus enseñanzas a nuestras vidas. Este que les habla es Luis Matos, una persona transformada por la Palabra de Dios. Y así como me transformó a mí y me sigue transformando, espero que los transforme a ustedes. Hoy Dios nos dio el tema de promesas sepultadas. Y Dios quiere hablarle hoy a todas esas personas que sienten que las promesas de Dios en su vida no se han cumplido, que sienten que Dios les ha prometido cosas y creen que tal vez no se van a cumplir, o creen que Dios se está tardando, o creen que no van a ver el cumplimiento de esa promesa y sienten que esa promesa está sepultada. Y Dios me llevaba al capítulo 37 de Ezequiel. Lo tuve todo el día en la mente. Y cuando tuve la oportunidad de leerlo, algo me decía, siéntate, graba esto y súbelo. Yo estaba tranquilo en mi sala, estaba con mi hija. Leí el Salmo 37, lo leí en voz alta. Y algo en mi corazón me decía, tienes que grabar esto y subirlo ya. Y por eso entiendo que Dios quiere que hoy alguien escuche esta palabra, o que en el momento oportuno alguien escuche esta palabra y se acuerde de que tú le sirves a un Dios que siempre cumple sus promesas. Y hoy yo te quiero hablar, ¿verdad? Te quiero leer este capítulo 37 de Ezequiel, específicamente los versículos del 1 al 12, que dicen de la siguiente manera. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza, y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Leemos también el 13 y el 14 que dicen, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová. Y para ponerte rápido en contexto, para que conozcas
¿qué es lo que estaba ocurriendo aquí? Lo que pasaba era que el pueblo de Israel se encontraba actualmente en un cautiverio. Ellos habían sido conquistados por el pueblo de Babilonia. Por el pecado que habían cometido, fueron conquistados por el pueblo de Babilonia y fueron llevados cautivos a la tierra de Babilonia. Babilonia cogió gran parte del pueblo de Israel y se los llevó a todos para que sirvieran en Babilonia. Pero en medio de todo este proceso, Dios le había prometido al pueblo que solamente iban a estar cierto tiempo en Babilonia. Iba a llegar un momento en que Dios iba a hacer volver al pueblo de Babilonia y los iba a volver a reunir. Pero había pasado tanto tiempo que el pueblo de Israel empezó a perder la esperanza. El pueblo de Israel empezó a desconfiar de la palabra de Dios. El pueblo de Israel comenzó a olvidarse del poder de su Dios, porque cada día veían cómo pasaba más y más el tiempo y la promesa de Dios no llegaba. Cada día pasaban y pasaban más el tiempo y más su esperanza decaía. ¿Qué dice en el versículo 11? Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. La desesperanza de Israel era tan grande que ellos se sentían como huesos secos en un sepulcro. Pero Dios les estaba diciendo a este pueblo, aunque sus huesos estén secos y su promesa esté sepultada, yo los voy a levantar y los voy a hacer volver a la tierra prometida. La promesa que yo les hice, a pesar de que ustedes se sienten desesperanzados, a pesar de que ustedes sienten que yo los abandoné, a pesar de que se sienten muertos, se sienten secos y secos en gran manera, yo voy a cumplir mi palabra. Jehová le estaba diciendo al profeta, dile al pueblo que yo voy a cumplir mi palabra, por más muerta que veas la promesa. Si Dios tiene que levantar la promesa del polvo y sacarla del sepulcro, lo va a hacer. Y Dios me traía a la mente que hay muchas personas en este tiempo que se sienten de esta manera. Dios les ha hablado. Dios le ha dado promesas y promesas. Dios le ha dicho que estaría con ellos hasta el fin. Dios les había dicho que en su casa va a llegar salvación. Dios le había dicho que esta enfermedad no es de muerte. Dios les ha dicho que van a concebir. Dios les ha dicho, gloria a Dios, aleluya, que va a haber libertad para su vida. Dios les ha dicho que van a tener un matrimonio feliz. Dios les ha dicho que va a restaurar su familia. Dios les ha dicho que va a sacar a sus hijos de la cárcel. Dios ha prometido. Pero Dios me dice que hay muchas personas que se sienten como el pueblo de Israel en este tiempo. Que sí escucharon la palabra. Que sí comenzaron creyendo. Pero ha pasado tanto el tiempo que han comenzado a desfallecer. Han pasado tanto el tiempo, se han desesperanzado tanto, han puesto su mirada en las situaciones, han puesto su mirada en la tormenta, han puesto su mirada en el gigante, han puesto su mirada en las cadenas y han quitado su mirada de Dios. Y ha sido tanto y tanto el enfoque en los problemas y tanto el alejamiento de Dios que sienten que sus promesas están como huesos secos, que sienten que sus promesas están sepultadas. Y hay personas que están comenzando a decir, lo que Dios me dijo que iba a hacer ya es imposible de cumplirse. Hay personas que están comenzando a decir, es que la ciencia ya me dijo y la medicina me está diciendo que ya no hay solución. Hay personas que están comenzando a decir, es que mi matrimonio está tan destruido
que no tiene arreglo. Hay personas que están comenzando a decir, es que estas cadenas de pecado que hay en mi vida no las puedo romper. Hay personas que están comenzando a decir, mis hijos ya no tienen salvación. Hay personas que dicen, mi familia no tiene salvación. Hay personas que están diciendo, esta depresión que me arropa no tiene solución. Pero Dios hoy te dice, aunque tus huesos estén secos y tus promesas estén sepultadas, yo voy a hacer que se abra ese sepulcro y te voy a hacer subir de esa sepultura. Aunque pienses que tu promesa está muerta, que está en hueso y que está en huesos secos y que está en huesos secos en gran manera, Dios te dice, profetiza sobre esos huesos. Profetiza sobre esos huesos. Profetiza sobre tu promesa, profetiza sobre tus hijos, profetiza sobre esa enfermedad, profetiza sobre tu matrimonio. Sigue creyendo y sigue teniendo fe en la palabra que el Señor te dio. Porque Dios te dice, aunque estos huesos estén secos, aunque tú sientas que tu promesa está seca, yo voy a hacer que los tendones crezcan en esos huesos. Yo voy a hacer que la carne crezca en esos huesos secos. Yo voy a hacer que estos huesos secos se cubran de piel. Y además de eso, pondré mi espíritu sobre estos huesos para que cobren vida. Sobre tu promesa a muerte, el Señor te está diciendo, voy a poner mi espíritu para que cobre vida. Aunque lo creas imposible, aunque lo veas difícil, aunque sientas que ya no hay solución, tienes que recordar que le servimos al Dios que hace lo imposible posible. Y el Señor te dice, ten fe y cree en mí, porque yo voy a cumplir mi palabra. Y me venían a la mente tantos ejemplos en la Biblia, como por ejemplo Lázaro en la tumba. Jesús le había dicho a María que iba a sanar a su hermano, a Lázaro. Pero ¿qué pasó? Que Lázaro murió. Y María le dice, Jesús, si tú hubieses estado aquí, Lázaro estaría vivo ahora mismo. Y muchos alrededor decían, mira si este lo amaba o no lo amaba, que estaba por todo el pueblo sanando los ojos de los ciegos y no pudo hacer que Lázaro no muriera. Pero ¿sabes cómo Jesús les respondió? Quiten la piedra, quitad la piedra, dijo Jesús. Y la gente decía, pero Jesús, es que Lázaro lleva 4 días muerto. Lázaro ya está hediendo. Lázaro ya comenzó el proceso de descomposición. Y Jesús les dijo, quitad la piedra. Y cuando quitaron la piedra, Jesús clamó a gran voz, Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro se levantó. Imposible para el hombre, pero posible para Dios. Había otro hombre llamado Jairo, que fue a donde Jesús para que sanara a su niña. De camino a la casa le dicen, Jairo, no molestes a Jesús porque la niña ha muerto. Y Jesús le dice, no temas, cree solamente. Jesús llegó a la casa de Jairo y le dice a la niña, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña cobró vida. Para muchos ya la niña era una promesa sepultada, pero lo que parecía imposible para los hombres era algo posible para Dios. Entre medio del camino a la casa de Jairo también hubo una mujer de flujo de sangre que llevaba 12 años con una enfermedad de flujo de sangre. Esta mujer gastó todo lo que tenía, todo, absolutamente todo lo que tenía en médicos y nadie le pudo dar solución.
Pero un día oyó que Jesús estaba pasando por ese lugar donde ella estaba y dijo, si tan solo yo tocar el borde de su manto, yo seré sana. Ella se metió entre la multitud. Jesús estaba rodeado de una multitud inmensa y ella se metió entre medio de todos y tocó el borde del manto de Jesús. Y a pesar de que la ciencia le había dicho a esta mujer que no había solución para su vida, que no había solución para su enfermedad, fue el toque del borde del manto, del médico por excelencia, del médico de médicos, lo que sanó su enfermedad. Y Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. También me venía a la mente Abraham y Sara. Dios le prometió a Abraham que tendría una descendencia más grande que la cantidad de estrellas que podía contar en el cielo. Pero había un problema, que pasaban los años y su esposa Sara no concebía. Su esposa Sara no podía dar a luz. Su esposa Sara era estéril. Siguió pasando el tiempo. Abraham y Sara llegaron a su vejez. Y fue en ese momento, en su vejez, por encima de la esterilidad, por encima de la lógica humana, por encima de lo que decían los hombres, que ya a esa edad es imposible concebir. Por encima de todo eso, para que Dios se glorificara y para que no dijeran que esto es casualidad, que esto fue un milagro de Dios, para que los hombres se dieran cuenta que esto era Dios obrando, que esto era el propósito de Dios. Aunque para muchos esta promesa ya estaba sepultada, estaba seca en gran manera. Aunque para muchos el vientre de Sara estaba seco y seco en gran manera, Dios dijo, este es el tiempo para cumplir mi palabra. Y Sara, que vio su promesa tal vez sepultada, vio cumplirse la palabra de Dios. Y Sara concibió a sus 90 años. Otro caso de esterilidad en la Biblia, Ana, que tal vez veía su promesa sepultada mientras veía a otras concebir. Ella tenía su vientre seco y seco en gran manera y no concebía. Pero esta mujer llegó al altar de Dios, llegó al templo y clamó a Dios. Y esta mujer estéril dio a luz a uno de los profetas más grandes de la historia de Israel. Y hoy te hago la pregunta, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer por ti? ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer en tu vida? Ya sea enfermedad, ya sea liberación, ya sea salvación, ya sea que Dios rompa las cadenas, ya sea que te encuentres en depresión, que tengas el matrimonio destruido, que tus hijos estén perdidos, que tus hijos estén en la calle, que tus hijos se hayan ido de la casa, que la enfermedad te esté consumiendo, que te sientas solo, sea lo que sea. Dios te dice, ¿habrá algo imposible para mí? Y quiero que sepas que lo que Dios te dijo que iba a hacer en tu vida, lo vas a ver cumplido. Simplemente acércate cada día más a Dios. Simplemente llega a su altar a clamarle cada día más. Simplemente saca ese tiempo de intimidad con Él, para que Dios haga crecer tu fe, para que Dios vuelva a hacer crecer tu esperanza en Él. Y quiero que sepas que un día vas a ver esa promesa cumplirse. Vas a ver cómo esos huesos secos, esas promesas sepultadas, van a cobrar vida. Las vas a ver cumplidas en su tiempo. Y con todo esto que te he dicho, solamente quiero que te quedes con estas palabras. Lo que Dios te dijo que iba a hacer, lo hará. Y en el tiempo de Dios vas a ver el cumplimiento. Solo cree y ten fe. Dios cumplirá su palabra. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que esta palabra haya ministrado
a tu corazón. Espero que esta palabra haya ministrado a tu vida. Y espero que cada día puedas hacer tú. Y espero que cada día tu esperanza y tu fe crezcan más y más. Confiemos en nuestro Señor. Aunque se haga difícil, sabemos que Dios cumplirá su palabra. Este que les habló fue Luis Matos en Escudriñando la Palabra. Y espero que nos escuchen en la próxima.